Fue cuestión de segundos. Un rugido sordo, una vibración apenas perceptible, y después, una chispa. Nadie en ese avión supersónico podía imaginarlo, pero en ese preciso instante, todo cambió. Lo que debía ser un vuelo exclusivo, veloz, majestuoso, se transformó en una tragedia escrita con fuego y combustible. Aquel Concorde estaba a punto de enfrentarse a su último despegue. La pista, el cielo, incluso el silencio previo al ascenso. Todo parecía normal. Pero en el suelo, escondida bajo el brillo del asfalto y la rutina diaria, una pequeña pieza metálica esperaba. Desprendida de un avión que ya ni siquiera estaba allí, olvidada por segundos y con consecuencias que durarían para siempre. En la cabina, los protocolos se seguían al pie de la letra. 3 hombres con miles de horas de experiencia a sus espaldas lo tenían todo bajo control. Todo, menos lo que no podían ver, menos lo que no podían anticipar. La aeronave comenzaba a acelerar. Las ventanillas vibraban. Las miradas de los pasajeros reflejaban emoción, orgullo, incluso nerviosismo. Después de todo, no todos los días se vuela en una máquina que va al doble de la velocidad del sonido. Pero entre la emoción y el rugido creciente de los motores, algo estalló. Literalmente. Un neumático explotó. Y eso, que parece algo controlable, fue solo el inicio. La energía del estallido lanzó fragmentos de goma como proyectiles. Uno de ellos golpeó exactamente donde no debía. Un depósito de combustible en el ala izquierda. El queroseno comenzó a escapar con presión, formando una nube invisible que, al contacto con el calor de los motores, se encendió al instante. Desde la torre de control, alguien lo vio. Un resplandor anaranjado. Una estela que no debía estar ahí. El Concorde ya no podía detenerse. Era demasiado tarde para frenar. Había superado el punto de no retorno. Tenía que despegar, aún envuelto en llamas. Y lo hizo. Como un cometa, el avión abandonó la pista con fuego brotando de su costado. La aeronave, herida desde su base, comenzó a luchar contra su propio peso, contra la pérdida de potencia, contra la asimetría en el empuje. Los motores del ala dañada comenzaban a fallar. La velocidad era crítica. La altitud, insuficiente. Los pilotos, desesperados, intentaban mantenerla en el aire. Desde el suelo, los testigos apenas podían creer lo que veían. Un avión que parecía flotar en llamas. Un símbolo de la aviación moderna que ahora ardía sobre los cielos de París. Dentro, el caos. Alarmas, humo, tensión. La tripulación hacía lo imposible por mantener el control. El capitán maniobraba contra la inclinación que arrastraba al avión hacia la izquierda. Pero la fuerza del fuego y la pérdida de sustentación en el ala comprometida hacían que cada segundo fuera una batalla perdida. La cabina, diseñada para el orden y la precisión, se había convertido en un escenario de decisiones imposibles. Fuera, los pasajeros no sabían lo que ocurría con precisión, pero el miedo era claro. El fuego podía verse por la ventanilla. Algunos rezaban, otros simplemente miraban, paralizados. El Concorde logró volar menos de 2 minutos. Intentó girar, volver, regresar, pero era tarde. La fuerza ya no alcanzaba. La altitud se desplomaba. El control era una ilusión. Y en una última lucha por sobrevivir, el avión impactó contra un hotel a las afueras del aeropuerto. No hubo tiempo para alertas. No hubo margen para errores. Solo una sucesión perfecta de fatalidades, empezando por una barra metálica olvidada en el lugar equivocado. En el momento exacto. 113 personas. Ninguna sobrevivió. Años después, los investigadores reconstruirían los hechos con escalofriante precisión. La cinta metálica, de apenas unos centímetros, había provocado la explosión del neumático. Esa explosión había liberado los fragmentos. Uno de ellos había perforado el tanque. La fuga de combustible había generado la llama. El fuego había matado los motores. Y el resto ya es historia. Era una tarde cualquiera en las afueras de París. El cielo estaba despejado, la pista parecía perfecta, y un avión que simbolizaba el futuro de la aviación esperaba su turno. Un aparato que podía cruzar el Atlántico en la mitad del tiempo que cualquier otro. Elegancia, velocidad, poder, lo tenía todo. Pero lo que nadie sabía
es que ese día, el tiempo iba a jugar en su contra. En su interior, más de un centenar de almas se preparaban para lo que creían sería un viaje inolvidable. Y lo fue. Pero por las razones equivocadas. Apenas 2 minutos después del despegue, todo cambió. Desde tierra, lo que parecía una rutina se transformó en un espectáculo imposible de ignorar. Una llamarada emergía desde uno de los costados del avión, pintando el cielo con fuego. Aquello que debía ser un vuelo majestuoso se convirtió en una carrera desesperada por sobrevivir. Lo que nadie podía ver aún era lo que lo había iniciado todo. Un pequeño fragmento de metal, olvidado sobre el asfalto, había sellado el destino de 113 personas. Ni un motor, ni una tormenta, ni un fallo técnico. Solo una pieza que no debería haber estado ahí. Un detalle, un error minúsculo, con consecuencias irreversibles. El avión, envuelto en llamas, comenzó a perder fuerza. En la cabina, la tripulación luchaba contra el reloj, contra el caos, contra lo inevitable. El ala se deterioraba. La potencia era insuficiente. Y lo que estaba por ocurrir solo necesitaba segundos más. Impactó contra un edificio cercano. Una explosión. Una nube negra. Y un silencio que heló a todos los presentes. No hubo tiempo para despedidas. No hubo segundas oportunidades. Todo terminó en el instante en que el avión tocó el suelo. Las imágenes recorrieron el mundo. La incredulidad se convirtió en preguntas. Y las preguntas, en una sola. ¿Cómo algo tan avanzado pudo caer por algo tan insignificante? La investigación no tardó. Las cajas negras revelaron la secuencia fatal. El neumático destrozado, los fragmentos, el depósito roto, el combustible en llamas. La causa, una tira de titanio que había caído minutos antes desde otro avión. Una pieza olvidada, invisible, traicionera. El Concorde, una joya de la ingeniería, no estaba preparado para resistir un daño así. Su diseño, aunque revolucionario, tenía una debilidad: la vulnerabilidad de sus tanques ante impactos menores. Las consecuencias no se hicieron esperar. Se rediseñaron los sistemas. Se reforzaron los neumáticos. Se intensificaron las inspecciones. Pero ya era tarde. La confianza se había perdido. La era del vuelo supersónico comercial se apagó en ese instante. Y aunque se hicieron esfuerzos por salvar al Concorde, el mundo ya no lo veía igual. En 2003, sin ceremonia, fue retirado. Silenciosamente, el avión que una vez cruzó continentes en tiempo récord dejó de volar. Hoy, su historia es recordada como un hito y como una advertencia. Porque a veces, los errores más pequeños son los que escriben las tragedias más grandes. Y todo comenzó con algo que nadie vio. Una pieza, de apenas unos centímetros, pero suficiente para cambiar la historia de la aviación para siempre. Hoy, a más de 2 décadas de aquella tragedia, el recuerdo del vuelo 4590 sigue latente. No solo como una herida en la historia de la aviación, sino como un testimonio poderoso de lo frágil que puede ser incluso la tecnología más avanzada frente a los descuidos más pequeños. No basta con admirar la innovación. No basta con confiar ciegamente en el progreso. Debemos aprender, debemos recordar, y sobre todo, debemos actuar. Cada tornillo, cada cable, cada fragmento, cada protocolo cuenta. La seguridad aérea, como la vida misma, está tejida con los hilos invisibles de la responsabilidad, la vigilancia constante y el compromiso colectivo. No podemos permitirnos bajar la guardia, porque detrás de cada avión hay cientos de historias, sueños, familias, futuros. Que esta tragedia no sea solo una fecha más en los libros, ni una lección olvidada entre informes técnicos. Que sea una llamada permanente a la humildad, a la mejora continua, al respeto profundo por cada detalle que forma parte de la vida humana y la maquinaria que la transporta. A ti que estás viendo esto, leyendo esto, compartiendo este momento de reflexión, no dejes que el recuerdo del Concorde se apague con nostalgia, sino que brille como una guía. Infórmate, exige, apoya los avances reales en seguridad, valora a quienes trabajan para hacer del cielo un lugar más seguro. Comparte esta historia, habla de ella, mantén viva la memoria de quienes murieron no solo como víctimas de un accidente,
sino como catalizadores de un cambio. No se trata solo de aviones. Se trata de lo que elegimos hacer con las lecciones que nos deja el pasado. Se trata de transformar la tragedia en acción, la pérdida en propósito, y la historia en un faro para las generaciones que vienen. Porque ningún vuelo debería terminar así. Porque ninguna tecnología debe descansar sobre la ilusión de la perfección. Porque cada vida cuenta. Y porque el cielo, que nos inspira a soñar, también nos exige la mayor responsabilidad. Hoy, más que nunca, hagamos del recuerdo una misión, y que el rugido silencioso del Concorde siga volando. No en los cielos, sino en nuestro compromiso por un futuro más seguro, más consciente, más humano.